Bueno amigos, pues interesantísima, como es habitual, la carrera de MotoGP, esta vez en Portimao. Antes que nada me gustaría agradeceros la confianza que habéis depositado en el canal y que nos ha hecho crecer 30.000 suscriptores y hemos llegado al 500.000 de visualizaciones en tan solo 3 semanas, que resulta increíble. Sois vosotros los que hacéis posible que el canal crezca tan rápido con la decisión de suscribiros y es por ello que ahora que vamos camino a los 50.000, en cuanto lleguemos a los 100.000 os tengo preparados una sorpresa que os va a gustar. Vamos con el resumen del fin de semana. Bueno, pues el Gran Premio arrancó con la vuelta de Marc Márquez como principal atracción absoluta del fin de semana. Y desde el principio, al contrario de lo que predije el jueves, allí me equivoqué, Marc Márquez no había vuelto para probarse un poco la condición física, tomárselo con calma. No, Marc había vuelto como se fue, con esa agresividad, velocidad y poco miedo a tomar riesgos de la que se había ido en Jerez. Y es que empezó el FP1 y sorprendió a todos, terminando tercero, además en condiciones mixtas, que siempre es unas condiciones particulares y que tienes que ir con mucho cuidado para no tener una caída importante. Y luego por la tarde, cuando la pista ya se secó, cuando todo el mundo ya empezó a tirar de verdad, volvió a sorprender terminando sexto. Circuito dificilísimo, de valientes, como dirían algunos italianos, de haber pelo sobre el estómago, y es que no paras de subir y de bajar, por algo que llaman la montaña rusa, y eso unido a un asfalto con poco grip, ha hecho que veamos más caídas de lo habitual. Caídas además violentas y que han lesionado a varios pilotos, empezando por Nakagami, luego por Martín, Pol Espargaró en esa última curva también con desnivel, y luego caídas más flojas, un montón. Y es ahí donde me gustaría hacer una reflexión. Últimamente llevo diciendo que MotoGP ha ganado mucho en espectáculo. Vemos carreras apasionantes, con muchísima igualdad, que no habíamos visto hasta la fecha. Y también MotoGP ha ganado en seguridad. Cascos más seguros, monos también más seguros, e incluso los circuitos cada vez tienen mayores medidas de seguridad. El paso de 2 tiempos a 4 tiempos también significó eliminar caídas por orejas o de high side, que se dice en inglés, que creaban muchas lesiones para los pilotos. Pero por contra, cada vez las motos son más rápidas en recta, y no solo en recta, también en curva. ¿Y qué sucede? Todavía hay muchas caídas de delante y el piloto a tanta velocidad llega a la gravilla a una velocidad tremenda, y cuando hay ese cambio de asfalto a gravilla, el piloto empieza a dar vueltas como un muñeco y suceden lesiones como me sucedió a mí en Assen 2019 o le sucedió a Jorge Martín el otro día. El motociclismo seguirá siendo un deporte peligroso porque cuando juntas velocidad y competición, muchos pilotos compitiendo por lo mismo, siempre hay riesgo. Pero me gustaría ver un deporte con cada vez menos lesiones y cada vez más seguro. Y para ello solo se me ocurren 3 soluciones. Opción número 1, que las motos vayan más lentas. Una solución es que, por ejemplo, aplicó la Fórmula 1, fueron pasar de neumáticos slicks a neumáticos mixtos, incluso en seco. Eso hizo que los coches fueran más lentos en curva. Me acuerdo cuando se redujo la cilindrada y la cantidad de cilindros para que los motores corrieran menos. A nivel aerodinámico también se limitó para que los coches no tuviesen tanta fuerza aerodinámica. MotoGP también hizo algo de ese estilo, pasando de 1000 a 800, aunque después se volvió a 1000 y las motos están corriendo más que nunca. Pero es una opción poco probable y poco viable, al menos a corto plazo. Es más, yo creo que las motos cada vez correrán más. Solución número 2, aumentar las escapatorias. Eso haría que hubiese más sección de asfalto antes de llegar a la gravilla y que el piloto ralentizase más antes de llegar a la gravilla y empezar a dar vueltas. Opción también poco probable, los circuitos no van a cambiar y más si se compartan con Fórmula 1, a corto plazo es inviable esa opción. Opción número 3, que Michelin se focalice en mejorar ese neumático delantero y con ello se cree menos descompensación entre el grip del neumático trasero y el delantero, con lo cual cuando uno pierde el neumático de delante pueda salvar, como sucedía con los Brixton, esa caída gracias al gran grip del neumático delantero y poder seguir en pista. A no ser que te llames Marc Márquez, últimamente se ven pocas acciones así y eso haría que hubiese menos caídas de esas características. Me gustaría hablar también de las banderas amarillas. Unas banderas amarillas que suscitaron muchísima polémica después de que cancelaron el tiempo de Pecco Bagnaia,
que le hubiese servido para hacer la pole position, y lo relegaron a la undécima posición. A ver, esta norma, que se ha implementado hace poco, es una norma bastante injusta para el que la sufre, para el piloto al que le cancelan la vuelta y que además previamente no ha podido hacer vueltas similares, vueltas rápidas, y que puede perder una oportunidad de, por ejemplo, hacer la pole position y pasa directamente a la tercera o cuarta fila. Pero que a nivel de seguridad es la solución mejor, en el sentido de que no nos podemos permitir que mientras un piloto se está recuperando la caída y hay marchas ayudándole, llegue otra moto, como sucedió en el pasado, también después de una caída, y que llegue a tan alta velocidad que impacte con el piloto caído o con los marshals, y que haya ahí una masacre, entre comillas. No podemos jugarnos a eso, con lo cual es la mejor solución. Lo que sí que está claro es que el piloto que tiene que ver esa bandera amarilla, de momento, la visibilidad es insuficiente. El piloto está concentrado en hacer la vuelta rápida, la bandera amarilla en muchas curvas está muy lejos del campo de visión del piloto, y como sucedió a Pecco, pues realmente no lo vio. Hay que encontrar una solución diferente, no sé si es hacer una pantalla gigante a nivel cine en las curvas donde se vea claramente el color amarillo, o que al piloto en el dashboard le flashee un color amarillo claro que lo pueda ver sin ningún problema, pero hay que buscar la solución porque ahora mismo la visibilidad es muy poca para ver esa bandera amarilla. No puedo empezar hablando de otro nombre que no sea de Fabio Quartararo para los 9 del 99. Y es que, como en Qatar 2, ha sido don perfecto. Ya dije el jueves que Portimao iba a ser una gran oportunidad para ver al mejor Quartararo de siempre, un piloto fuerte en todas las circunstancias, y no ha decepcionado. Se vio claramente en el FP4, el piloto con más ritmo, el único en rodar en 39, y no solo una vuelta, sino 8. En 8 ocasiones rodó en 39 en ese FP4, que dominó con amplísima claridad. Y es que el FP4 es muy significativo. A veces Viñales ha sido superior y ha decepcionado en carrera, pero esta vez Fabio no lo hizo, y está en un estado de forma increíble. Está pilotando agresivo, pero a la vez fino, agresivo en las frenadas, está incluso exagerando más esa forma que tiene de levantar la rueda trasera, frenando muy agresivo, pero a la vez dejando correr la moto en todas las curvas y pilotando la Yamaha de forma exquisita. Y luego tiene finales de carrera superiores a los demás, al menos estas 2 últimas carreras ha sido claramente superior, aumentando su distancia en esas últimas 10 vueltas. Y bueno, ese es claramente el favorito al título, ahora ya líder. Y hasta que vuelva Márquez a estar en forma, está siendo sin duda el más fuerte. Muy interesante será cuando Márquez vuelva en forma. Volveremos a ver esos duelos Fabio-Marc como en 2019, pero esta vez con un Fabio yo creo que más fuerte que en esa ocasión. De Marc Márquez, más que su velocidad, me ha sorprendido todavía más el que ha vuelto después de 9 meses de lesión súper complicada, posiblemente la lesión más larga de toda la historia del motociclismo, y haya vuelto a correr en MotoGP sin ningún tipo de miedo a volverse a hacerse daño, a volverse a caer, teniendo sustos, arriesgando, ambicionando con hacer un resultado increíble. Es de otro planeta, está hecho de otra pasta. Lo comparo mucho con Tony Bow en el trial, realmente tiene habilidades superiores a los demás y eso le hace ser superior en la mayoría de las carreras. Lo que pasa es que bueno, sufrió una lesión, hasta que se recupere pues pasará un tiempo, hasta que vuelva a ser el Márquez más top de ese 2019. Y le han salido rivales más jóvenes que él, tipo Quartararo con 21 años, Mir 22, Bagnaia 23 o 24, que son más jóvenes que él y que en principio tienen que evolucionar más que él, que ya tiene 28. Pero no tengo ninguna duda que volverá a ganar carreras, a luchar por el Mundial, quizá este también. No le pongo un 10 porque sorprendió tanto el viernes que se esperaba un resultado quizá mejor que el séptimo puesto, pero hizo completamente lo que tenía que hacer, pasar una situación difícil de que todavía el brazo no estaba al 100%, ahora ya ha pasado esta situación y en la siguiente carrera habrá menos riesgo de, teniendo una caída fuerte, no hacerse más daño en el brazo, y no tengo ninguna duda que es solo cuestión de tiempo y de forma física para volver a ver al mejor Marc. Pecco Bagnaia realizó un carrerón. Fue una verdadera pena que le quitasen la pole position porque demostró en carrera que junto a Fabio era el que tenía más ritmo, y estoy seguro que si hubiese salido en pole position no hubiese tenido que gastarse tanto remontando, porque hizo una gran remontada, una increíble remontada,
y quizá lo hubiese podido poner en aprietos a Fabio a final de carrera. De todas formas, pudo con la Yamaha y la Suzuki, que parecían superiores en curva, ya que, en mi opinión, su estilo de pilotaje hace minimizar ese todavía hándicap que tiene Ducati en curva. La moto todavía es un poco tosca, pero su estilo de pilotaje particular, que deja correr mucho la moto, pues hace que pierda un poco menos que Zarco o Miller, que son más puntiagudos en la curva. Con lo cual se pone segundo del campeonato, muy regular hasta ahora, y coge el liderato en la fábrica de Ducati. Primer podio de una temporada para Joan Mir, que sigue utilizando esa estrategia de ir sumando puntos y ser muy regular como en el 2020, que tantos buenos frutos le dio, pero esta vez, eso sí, beneficiada por el gran error que cometió Alex Rins, su compañero de equipo. Faltando pocas vueltas, pues se le volvió a cerrar de delante, como en algunas ocasiones en el pasado, y perdió una oportunidad buena de quedar por delante de Mir y cuestionar un poco su liderazgo. Creo que esta vez, al contrario que en Qatar, la Suzuki sí que era una moto ganadora, pero volvió a salir Fabio superior a los demás, que le impidió a Suzuki conseguir la primera victoria. Pero la moto fue muy ágil durante el fin de semana, se cerraba mucho en curva y la moto giraba. Así que al final, con ese error de Alex Rins, Joan sigue siendo el líder indiscutible de la fábrica. Otra excelente actuación de Aleix, y ya van 3 seguidas. La verdad es que está sacando su mejor versión, pilotando mejor que nunca. Además, cayéndose muy poco, porque normalmente Aleix es uno de los pilotos que más caídas sufre a lo largo de una temporada, pero en esta temporada de momento nos está prácticamente cayendo, y lo vemos además incluso muchas veces liderando entrenamientos, con lo cual no es casualidad estas grandes carreras que está realizando, sino que es una cosa más trabajada y merecida. No me sorprendería verlo en el podium a lo largo de la temporada o entre los 5 primeros, superando ese mejor resultado de Aprilia del 6º puesto. Como único pero, tiene mejores principios de carrera o primera parte de carrera que la segunda. La segunda suele empezar a perder terreno con el ganador y tendrían que focalizarse un poco en intentar mejorar esos segundos finales de carrera, que no creo que sea culpa de Aleix, sino más bien el intentar estar con una moto inferior cerca de las primeras posiciones en las primeras vueltas hace que te desgastes un poco más a nivel de neumáticos y a nivel de pilotaje y de físico, y que luego lo sufras un poco más en esa segunda parte de carrera, con lo cual es lo único que le falta un poco a Aleix para mejorar ese 6º puesto. Bueno, llegamos a las decepciones de la jornada de hoy. Dije el jueves que veía a Johan fuerte, convencido después de ponerse líder del Mundial y hacer 2 segundos puestos, y con la predisposición mental de seguir así, de seguir muy regular y seguir en el podio. Y la verdad es que estaba cumpliendo grandes entrenamientos, en carrera iba segundo, muchas vueltas, pero al final sucedió que llegó Bagnaia desde atrás, más rápido que él, lo pasó, y cuando Johan vio a una Ducati delante, de repente se empezó a poner nervioso y en pocas curvas cometió un error y se le fue de delante. Una gran pena, porque podía haber seguido esa línea de regularidad, y ahora tiene a Pecco, que para mí está pilotando mejor la Ducati, y se le pone por encima en los puntos y pierde un poco ese liderazgo de la fábrica. La verdad es que no le pongo un 5, le pongo un 6, porque fue rápido todo el fin de semana y es el consuelo que le queda, que sigue yendo rápido no solo en Qatar, sino también en este circuito. Sin duda alguna, malos tiempos para Valentino, que sufrió la primera caída de la temporada y que hasta ahora solo ha obtenido 4 puntos. Pude observarlo durante los entrenamientos, sobre todo cuando iba detrás de Bagnaia, y la verdad es que se le ve con dificultades, se le ve lento en movimientos, en comparación con la agresividad de un Quartararo o un Viñales, que pilotan sobre todo en las frenadas de manera muy agresiva, y los movimientos de Valentino están un pelín más ralentizados, y eso hace que a lo largo de una vuelta pues vaya perdiendo algunas décimas, ¿no? El punto positivo es que fue un poco más rápido o más cerca de los de adelante que en Qatar 2, sobre todo en posiciones. Hasta la caída creo que estaba en 10ª posición o el 12, y que se acaban estas carreras y vendrán seguramente circuitos más favorables para él. Dije el jueves que Miguel Oliveira era el favorito por 2 razones: por jugar en casa y conocerse el circuito mejor que nadie, y 2, por haber ganado evidentemente el año pasado, además con esa superioridad con la que ganó. Pero en ningún momento vimos la sombra de Miguel el año pasado, tanto en entrenos como sobre todo en carrera, y lo que es peor, se cayó y su compañero de equipo Brad Binder terminó 5º como mejor resultado de la marca hasta ahora. Va a ser interesante saber cómo se recupera de este golpe Miguel para las próximas carreras, porque nunca es fácil superar una caída y que tu compañero de equipo te gane 2 veces seguidas. Para mí Jack Miller es el gran derrotado de la jornada. ¿Por qué? Porque se esperaba muchísimo de Jack.
En los entrenos de pretemporada fue el más rápido, llegó como los favoritos a Qatar y no pudo mantener el ritmo. Hizo noveno en la primera, noveno en la segunda y esta vez ha cometido un error. Seguimos viendo el Jack Miller inconstante, ese que es impreciso en las trazadas, que se sale de pista durante los entrenos muchas veces. Y en carrera, además, pues a veces comete este tipo de errores, que se les cierra adelante y se termina la carrera para él. Creo que debería focalizarse un poco en mejorar esa precisión de trazada, de siempre trazar por el mismo sitio, que le hará mantener una consistencia en carrera que de momento no ha demostrado, y también un poco la autogestión de la presión y de los nervios para ser constante y realmente no cometer errores y caídas. Sí que es cierto que, bueno, que venía de una operación de antebrazos que no es lo mejor para pilotar, pero hoy podía haber terminado la carrera entre los 5 primeros y no lo hizo. Y en la sección I Told You, el que decepcionó esta vez fui yo, que no conseguí prácticamente acertar nada. Fue la peor carrera que tuve de las 3. Puse de pole position a Morbidelli, fallé, pues la hizo Fabio, ganador también Morbidelli. Segundo Oliveira, que también tuvo un mal fin de semana, y el único que me podía ayudar un poco era Zarco con ese podium, pero también cometí un error. De sorpresa puse a Morbidelli y bueno, dejemos Pulpo como animal de compañía, si no me hundiese en la miseria, dejarme ganar algo al menos. Y de los 800 comentarios que recibimos, tuvimos un ganador, 100% de acierto, escuchar bien, 100% de acierto, y Juan Bueno Borreda acertó en pole position, primero, segundo y tercero. Dejamos la sorpresa porque es un poco subjetivo. Tuvo un 100% de acierto. Felicidades, como pitoniso serías el número 1, Juan. Segundo terminó Daniel García Gómez con un 75% de acierto, pole position primero y segundo. Y la tercera posición fue para José Antonio SP, pole position primero y tercero. Finalmente no quiero cerrar este capítulo de 99 Seconds sin desde aquí mandar un fuerte abrazo a Jorge Martín y un mensaje de ánimo con esa recuperación. Creo que es un peaje que tenemos que pasar todos los que corremos en MotoGP, pero una vez pasado, estoy seguro que veremos a la mejor versión de Martinator. Te esperamos pronto.